Durante años, el pueblo y el Gobierno de Cataluña pedimos diálogo para pactar un referéndum. Hasta horas antes del referéndum del 1 de octubre, seguimos pidiendo diálogo. El presidente Puigdemont pidió diálogo antes de la declaración de independencia y la suspendió al instante de haberla declarado para pedir diálogo de nuevo. Y la respuesta del Gobierno español ha sido el silencio, el menosprecio y las amenazas primero, los golpes, la represión, el encarcelamiento después. Violencia. Violencia contra nuestro pueblo, violencia contra nuestra gente. Y a pesar de eso, el pueblo catalán ha seguido reclamando sit and talk. No porque seamos tontos, sino porque somos demócratas y pacifistas. Porque las presas y presos políticos siempre han defendido el diálogo. Después de años reclamando diálogo y negociación, no solo es un deber intentarlo, sino que es una convicción. La república que deseamos construir es de palabras más que de porras, es de paz y no de odio. Pero además, la negociación es en sí una victoria para el independentismo. Si el Estado español acepta las demandas del pueblo de Cataluña, será una victoria para la democracia. Y porque si el Gobierno español sigue sin atender a la mayoría política y social catalana, estaremos más fuertes y más legitimados internamente e internacionalmente para una nueva fase de desobediencia civil pacífica en favor de la democracia.